Hola a todos. Bueno, vamos a ir repasando el mega cuestionario en partes y pregunta por pregunta. Muy bien. Si ustedes quieren, pueden ir abriendo su propio cuestionario y lo vamos repasando uno por uno. Pregunta número 1. Tuvo un problema la pregunta, por eso están marcadas con rojo. Acá van a ver, y con colorado, las que han tenido problemas. En este caso se cargó mal la pregunta, pero la imagen dice, está la respuesta en la imagen. ¿Cuáles son las etapas cuando se produce un aprendizaje? Tiene etapas. ¿Cuáles son las etapas del aprendizaje? Bueno, primero tenemos la conceptualización, donde la persona hace un concepto nuevo. Ese concepto se adapta, es decir, la segunda etapa va a ser la de adaptación. Se adapta a la estructura cognitiva que ya tenía. Después crea una reflexión y después la vivencia. La reflexión es ese momento donde uno piensa, ¿para qué me va a servir esto? El empleado dice, bueno, ahora sé que este EPP sirve para tal cosa, pero ¿cómo se usa? Es decir, se empiezan a hacer preguntas y se reflexiona sobre el tema. Y la última es la vivencia. El empleado se coloca esos EPP, estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Se coloca los EPP y los empieza a vivenciar, a usar. Vamos a la 2. Eso así me gustaría que ustedes lo contestaran en el examen parcial, o en el recuperatorio, mejor dicho. Vamos a la 2. El aprendizaje de nuevos conocimientos implica un proceso que se va desarrollando en distintas etapas. Aquí deben colocar la etapa correcta. Entonces empezamos con conceptualización, adaptación a la estructura cognitiva anterior, la reflexión, que es lo que les estoy diciendo, antes de pasar a la práctica, la persona, aunque tenga unos segundos o tenga, no sé, 30 minutos, siempre va a hacer una reflexión con respecto a la utilidad, la significatividad, si me sirve, si no me sirve, si me va a servir en todo mi futuro o no. Y la vivencia, que es la última. Hay dos que son erróneas, que es memorización y confrontación, ¿sí? Eso es lo que yo pretendo que ustedes me vayan explicando a medida que vamos haciendo las preguntas. Sigamos, vamos a la 3. El artículo 209, esta es muy fácil, es completar, no importa el orden en que ustedes me lo digan. El orden era conferencias, cursos, bueno, ahora no sé, conferencias, cursos, seminarios, clases, y se complementarán con el material educativo gráfico. ¿Esto qué significa? Que el higienista tiene que tener en cuenta de tratar de hacer un pequeño resumen, una pequeña hoja para que el empleado se lleve. Entonces vamos a estar cumpliendo con este artículo, que es un artículo muy importante, que es el 209. Vamos a la 4. Todo establecimiento planificará de forma anual, mensual, semanal, diaria, permanente. Bueno, una vez al año se hace la planificación para todo el año. Después, si ha ocurrido un accidente no querido, por supuesto. Si ha ocurrido un accidente en una empresa, estoy en bodega y en la bodega de acá de la zona hubo un accidente, qué sé yo, por espacio confinado, hubo un problema. Bueno, yo puedo adaptar, pero en general está bueno hacer el plan anual y no solo que está bueno, sino que es para cumplir también con el artículo 211. Vamos, la 5. Deben unir el autor con la teoría correcta. Recuerdan, hablamos de Watson y hablábamos del conductismo. Watson era ese psiquiatra que experimentó con el perro, todo lo que les conté sobre el perro y la campana y el reflejo condicionado. Ausubel, que es el que más hemos estado haciendo hincapié, es el del aprendizaje verbal significativo. Vygotsky, que no hicimos tanto hincapié, pero que es interesante que ustedes recuerden, que el aprendizaje, decía Vygotsky, precede al desarrollo. Entonces, cada vez que yo aprendo algo, me voy desarrollando cada vez más. Y esto pasa, y esto está bueno transferírselo al empleado, que el empleado sepa que en el fondo lo que estamos haciendo es desarrollar toda la persona. El empleado mañana o el mes que viene puede renunciar de mi empresa. No solo se llevó los salarios que cobró, sino que también se está llevando un desarrollo específico sobre un montón de temas y hacen a su carrera profesional. Hay muchos autores que le llaman la teoría de la zona del desarrollo próximo. Y lo que también se pretende, que yo se los dije en alguna clase, con esta teoría, que por qué razón traje este autor, para que ustedes le transfieran al empleado la idea de ir pensando en una carrera de desarrollo y que ustedes vayan pensando con esta capacitación,
por ejemplo, voy a capacitar en extintores. Con esta capacitación puntual, lo que estoy queriendo hacer es preparar el terreno para la siguiente capacitación, porque Vygotsky hablaba de una cuestión encadenada entre un conocimiento y el siguiente, como más o menos como en matemáticas. Cuando me aprendo la tabla del 4, no solo me aprendo la tabla del 4, sino que estoy aprendiendo cómo son las tablas. Entonces ya estoy preparando esa zona de desarrollo próximo, estoy preparando el terreno para que me sea más fácil aprenderme la tabla del 5. Bueno, si estoy capacitando en extintores, el uso, por ejemplo, de extintores, también ya estoy adelantando un terreno para después explicarle los tipos de fuego. O en los EPP, cuando yo estoy hablando de un arnés, supongamos, y les enseño la sujeción del arnés y un montón de detalles, hay distintas EPP que usan el mismo tipo de sujeción. Entonces ya estoy preparando el terreno para hablar el día de mañana de otras capacitaciones. Por eso es interesante la capacitación anual y es interesante verificar las capacitaciones que se han dado antes, porque así uno puede advertir como capacitador cuántas zonas de desarrollo próximo me dejaron capacitaciones anteriores. Vamos, sigamos. Thorndike y Skinner eran los del condicionamiento operante. ¿Qué es lo que buscan ellos? Que a través de condicionar las conductas, a través de la práctica, el ejercicio y formar hábitos, sobre todo eso, formar hábitos. Después Piaget hablaba de la psicología infantil, ¿se acuerdan de las etapas, aprendizaje y demás? Y los últimos dos, que los tienen en el material de estudio ustedes, son Eric Fromm y Carl Rogers, que hablaban del humanismo, es decir, que concebían a la persona como desde un enfoque más empático, desde un enfoque donde el empleado, si nosotros lo aplicamos a las empresas, el empleado es el artífice de su propia capacitación, es el artífice de su propio desarrollo profesional. Vamos a las 6. La resolución que ustedes deben haber visto, de la superintendencia, la vimos, no me acuerdo el día que la vimos, pero lo hemos visto nosotros en clase. Habla de que el capacitador muchas veces tiene que entregar el certificado de la capacitación, tiene que entregar una constancia para que el propio empleado incluso la tenga, y si cambia de empleo, ya el empleado ya tiene su propio legajo, lo puede adjuntar a su currículum. Hay muchas veces que dan certificados para capacitaciones específicas, como son las de RCP, primeros auxilios, pero esto debería implementarse en muchos otros temas también, porque el empleado está generalmente muchísimo más capacitado de lo que él cree. Y además se convierte en un estímulo, una forma de motivarlos. Cuantos más certificados tengan, en otros países es muy frecuente entregar certificados en las capacitaciones y es muy útil. Y es muy útil también para el nuevo empleador. Si a ustedes les llega un empleado con una carpeta completa, no solo el currículum suelto, sino una carpeta completa con certificación de las capacitaciones que se hayan hecho en seguridad, es muy importante. También determinar la metodología más adecuada para evaluar. En general, para las capacitaciones en general, nosotros hemos propuesto la metodología de Kirkpatrick, pero también se puede evaluar, como han hecho algunos de ustedes, de los integrantes de este curso, en las capacitaciones que implementaron o que impartieron al resto de la clase, y se evaluó a través de un cuestionario, se evaluó, bueno, todo eso hay que determinar la metodología más adecuada, según sea el caso. A veces con la observación, a veces con un cuestionario, a veces si el conocimiento es a largo plazo, lo voy a evaluar hoy, pero también lo voy a evaluar dentro de 5 meses, 6 meses, a fin de año, bueno, después de la cosecha. Es muy importante documentar las capacitaciones que se han brindado. Muchas veces podemos filmar, muchas veces podemos sacar fotos, documentar el contenido, armarnos una carpeta de toda la información para la propia empresa también y para la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque es bueno, en caso de accidente, tener todo documentado de que el Servicio de Higiene y Seguridad ya había capacitado el tema. Y eso, el día que exista un juicio laboral por accidente, es información súper valiosa y es muy profesional que el higienista tenga toda esa información guardada y con la firma de todos los empleados y demás, los empleados que participaron de la capacitación. Por eso el artículo 15.2.3, chicos, fundamental, fundamental.
Bueno, con los responsables, con el DNI, con todo, todo completo. Vamos a las 7. Así me gustaría a mí que ustedes me vayan explicando cada una de las preguntas que yo les voy haciendo el día del recuperatorio. La 7. Acá es fácil, ustedes tienen que unir el autor con la teoría del aprendizaje que corresponde y arrastran la palabrita al lugar correcto. ¿Quién hablaba de los refuerzos positivos? Era Skinner, que decía que Skinner se refería al alumno porque era un educador de nivel primario y secundario, pero nos sirve esa teoría para nosotros aplicarla. El empleado que mejor ha venido implementando los procedimientos de seguridad, bueno, le doy un refuerzo, le doy un premio, le doy una hora de salir antes, no sé, ustedes se ponen creativos ahí con el sistema de premios y hacen ese refuerzo positivo. El otro autor, Ausubel, lo hemos visto 1000 veces, el aprendizaje significativo. Hay un autor que es Gagne, que mezcló los principios generales del conductismo con el constructivismo. Fue el ensamble entre los dos. Y para higiene y seguridad me parece que nosotros tendríamos que tener a Gagne como un norte, como nuestra brújula, porque justamente para higiene y seguridad no nos vamos a quedar solamente con los autores que hablan del aprendizaje significativo, que son importantísimos. En otras cátedras de capacitación, en otras universidades, yo he visto que en el programa de la materia, no he presenciado la cátedra, pero he visto que en el programa solamente les hablan del aprendizaje significativo. Para mí, los refuerzos positivos, ustedes es importantísimo que entiendan la importancia que tienen el sistema de premios y de castigo, porque generan hábitos. Así que bueno, Gagne es justamente lo que es muy parecido al enfoque que le queremos dar a esta cátedra, que es el de ir extrayendo la miel, es decir, lo más importante de cada autor, y después el día de mañana ustedes cuando ya lo saben, ustedes se van a ir de esta materia sabiéndolo, cuando tengan que armar una capacitación, solo la memoria va a buscar la información que necesita para ir armando las capacitaciones. Y el último es Piaget, que fue el primero que habló de acomodación, de la equilibración, del equilibrio, que ya lo vimos también, el proceso de equilibración entre los conceptos nuevos y los viejos. Sobre todo, Piaget hablaba de ir sumando cosas, sumando y armando toda la estructura. Vamos a la 8. Existen dos tipos de capacitación. Una capacitación que es cuando se origina dentro del grupo por intercambio, generalmente el nuevo, se la pasa, el nuevo que entra a un puesto de trabajo, se la pasa el primer mes solamente observando cómo se hacen las cosas. Es decir, que el primer mes hay que darle ese espacio al empleado para que haga su propia capacitación inmanente, por ejemplo. O si llega una máquina nueva, cuando los empleados la empiezan a utilizar y a mirar los manuales, solo ahí eso sería capacitación inmanente, porque entre el propio grupo de trabajo empieza el intercambio de experiencias, el intercambio de información. Pero es inducida en el caso en que viene alguien ajeno al grupo. Este es el caso del higienista, cuando el higienista ya interviene y se da cuenta que no, que hay que capacitar mejor, porque nos estamos dando cuenta que no están haciendo bien los procedimientos, no están usando bien los EPP, o por una máquina nueva, o lo que sea. Bueno, en ese caso se llama capacitación inducida, que es la que ustedes van a hacer generalmente como higienistas. Va, la 9. La 9. Bueno, y esta es más, ya va más al foco de la teoría. Explique cuáles son las condiciones para lograr ese aprendizaje significativo del que tanto hemos hablado todo el año, o todo el semestre. La primera, esta pregunta me la respondieron bastante bien cuando la pregunté en el parcial. Se ve que esto les ha quedado bastante claro. El material tiene que ser potencialmente significativo. Esa era la significatividad lógica. Es decir, que las partes del material tengan coherencia y relación entre ellas y que no sean arbitrarias, es decir, que de la unidad 1, supongamos que vamos a hacer 2 módulos, el primer módulo dice que se puede trabajar con fuego, pero controlado, el segundo módulo va a decir que no se puede trabajar con fuego bajo ningún concepto porque tenemos cerca un tanque peligroso con explosivos, lo que sea. Bueno, no, hagamos que el material no se contradiga entre sí para lograr esa significatividad lógica. Uy, estoy moviendo la cámara.
El otro concepto relacionado con la significatividad lógica es el de la lógica que tiene el nuevo material con la estructura cognitiva que yo tengo de antes. Puede entrar en conflicto un concepto nuevo, pero tiene que ser significativamente lógico. Es decir, lo que yo le voy a proponer, si voy a un empleado que toda su vida ha trabajado en andamio, sin cuerda de vida y sin las normas propias de seguridad, y el empleado cree que eso es lógico, y yo le voy a venir a proponer un procedimiento distinto, nuevo, y que para él es más molesto, engorroso inicialmente, se me va a generar un conflicto de significatividad. Entonces, de antemano, yo me tengo que adelantar y buscar la manera de demostrarle que lo que él está haciendo es inseguro. Entonces, antes de empezar, por eso todo esto es antes de empezar, le muestro un material de 10 personas que con la misma experiencia que él tiene 20 años, supongamos, con la misma experiencia en distintos lugares, en Córdoba, Buenos Aires, no sé, o también acá en Mendoza, esas 10 personas se cayeron y esas 10 personas tuvieron el accidente. Y entonces ahí sí le generó un conflicto de que la experiencia tal vez es mucho más fuerte y poderosa de que su propia experiencia. Es decir, la experiencia empírica en el campo laboral es más fuerte a veces que su propia experiencia. Ahí es donde uno busca llegar a la significatividad, que la propuesta nueva que le estoy haciendo sea para esa persona lógica, que sea significativa, diría Ushuaia, ¿no? En la otra condición es la predisposición favorable del sujeto, pero no solamente a capacitarse, es la predisposición favorable del sujeto a hacer el esfuerzo por aprender. Y no es menor esto, porque si el sujeto dice, ay, bueno, voy a ir y voy a escuchar, qué lindo, descansar un rato y no tener que estar en mi puesto de trabajo, voy a escuchar al higienista unos minutos y lo tomo como un recreo. Entonces, la persona está presente en la capacitación, pero la mente de esa persona no está presente. Entonces, bueno, hay que buscar la manera de que el otro haga un esfuerzo por aprender. Es decir, despertar el verdadero y real interés en que el empleado aprenda, que haga el esfuerzo por aprender, no solo por participar. Y bueno, y acá otro punto fundamental, que dentro de unas condiciones para lograr el aprendizaje significativo, que yo se lo vengo diciendo desde la primera clase, yo creo que he remarcado un montón, es usar adecuadamente las ideas inclusoras. Esto de rescatar las ideas previas, siempre, siempre antes de una capacitación, rescatar las experiencias previas, porque acuérdense que nosotros estamos hablando de aprendizaje de adultos, no vamos a tener niños en higiene y seguridad. Puede pasar que ustedes sean llamados por una escuela, por ejemplo, para enseñarles o capacitar a los niños en caso de un terremoto, de un sismo, de incendio, lo que sea. Ojalá que los llamen. Y en ese caso se van a acordar de todo lo que yo les estoy diciendo ahora. Pero preferentemente la educación que ustedes van a poder impartir es más para adultos. Entonces acuérdense de rescatar no solo ideas previas, sino también experiencias previas. Porque en educación para adultos la experiencia es fundamental. Y la significatividad psicológica, esto tiene que ver con la psiquis, es decir, con todos los procesos mentales que tiene el sujeto adentro de él, y que nosotros no los vamos a ver, pero que el sujeto va a decir, bueno, no solo me quiero llevar el certificado que dice que participé en la capacitación, también me quiero llevar algunos conocimientos. Y esa es la significatividad psicológica, es la motivación que va a tener el propio empleado para aprender. Bueno, voy a detenerme aquí y voy a hacer distintos videitos más cortos para que no sea tan largo. Seguimos en el siguiente video, entre las preguntas, me quedé en la 9 creo, de la 10 en adelante.